Bueno, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más con una de las entrevistas del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en este caso con el equipo del proyecto que se denomina Asociación entre el uso de las pantallas táctiles y los hitos del desarrollo motor y el lenguaje en niños de 1 a 3 años de edad. Estamos con el director el equipo del proyecto, que está integrado por Ángel Elgier, Lucas Galvaño, Natalia Mancini y Ailín Simaes. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias, Alejandro. Bueno, voy a hacer una introducción, un poco historizar Por cómo favor. trabajamos en el equipo. Vamos a hablar del proyecto de pantallas táctiles, pero también específicamente de unas líneas de investigación que se abrieron con Natalia y con Ailín. A ver, yo comencé a partir de mi doctorado, empecé a trabajar en lo que tiene que ver con infancia temprana y comunicación, en niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. Ese fue el primer proyecto que formó parte de mi ingreso a carrera de investigador en el CONICET y el primero que se unió en cierto punto, desde que fue un estudiante, fue Lucas. Lucas comenzó a hacer su carrera también como becario de CONICET y empezamos a fortalecer el equipo. Y así fue como se unieron Natalia y Ailín, que actualmente también tienen sus proyectos de beca doctorales. Lucas también ya se doctoró hace poquito, no sé si sabías, Alejandro. No, Así no lo que sabía. Felicitaciones, Lucas. Muy bien. un poco nuestro eje siempre fue trabajar con infancias en situación de vulnerabilidad y cruzando distintas variables. Como te decía, uno de los primeros proyectos involucró conocer si crecer en contextos vulnerables tenía algún efecto sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Y hemos encontrado distintas cuestiones. Primero, que es muy importante como factor predictor el estado de la vivienda, la cantidad de gente que vive con los niños y las niñas, pero sobre todo el nivel de educación de los padres. Eso por un lado. A partir de esos hallazgos empezamos a estudiar otros fenómenos como puede ser las funciones ejecutivas, que esto fue parte de la tesis doctoral de Lucas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Funciones ejecutivas es la capacidad que tenemos los humanos de planificar, de actuar frente a lo que pasa en el ambiente y cambiar nuestra conducta, de memorizar, de pensar fundamentalmente. Es algo que es una de las cualidades que tenemos como seres humanos. Y lo que encontramos en la literatura fue que la mayor parte de los estudios que estudiaban infancias, sobre todo se centraban en preescolares, en niños preescolares. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar a un niño o una niña de 4 o 5 años que estudiar bebés. Y eso fue lo que nos pasó. Pero sin embargo, insistimos y pulimos todo lo que tiene que ver con la metodología y logramos estudiar todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas en niños y niñas con distintas pruebas, como por ejemplo pedirle al niño o a la niña que espere unos segundos para adquirir una recompensa, y entonces lo que encontrábamos era que a medida que los niños y las niñas tenían más edad, podían esperar más para conseguir una recompensa. Eso tiene que ver con una tarea que se llama Delay of Gratification. Fuimos haciendo distintos estudios, todo tuvimos la suerte de publicarlo, y en función Ángel, de pero una pregunta, Ángel, que me interesa como director del centro. Estos sí. estudios, estas investigaciones, ¿dónde se realizaban? ¿Con qué equipamiento? ¿Con qué infraestructura? Bien, sobre todo trabajamos, yo comencé en los albores del estudio trabajando en Casa Cuna, ¿sí? En el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, allí en Constitución, que bueno, queda ahí cerca del CAESIS, así que me venía bien, siempre fue como una base de operaciones para nosotros, pero después, ahora después le voy a pasar la palabra a Lucas, él articuló con unos centros muy interesantes del gobierno de la ciudad que se llaman CAF, que son Centros de Acción Familiar.
Y son centros que atienden niños, niñas y adolescentes y familias, te diría, que están en situación de vulnerabilidad social, les gustó lo que veníamos haciendo y hasta el día de hoy seguimos articulando allí con este espacio del gobierno de la ciudad, que es donde, de hecho, estamos ya comenzando a hacer los cuestionarios sobre el uso de pantallas. Con respecto eh, a los aparatos que utilizamos, que son muy sencillos siempre, todo eso lo armamos nosotros, en muchos casos financiados por la UAI, pero también por la UBA y por CONICET. Así que siempre trabajamos con triple filiación, te diría. Todas las instituciones nos apoyan. Eh, ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Sí. Habías dicho que ibas a dar la palabra a Lucas. ¿Querías hacer algún agregado, Lucas? Sí, con respecto un poco a los instrumentos, utilizábamos en general instrumentos muy parecidos a juegos, que dentro de psicología se llaman instrumentos neuropsicológicos, que consisten en cajas, juguetes, en donde les presentábamos a los cuidadores y a los infantes pruebas estandarizadas, que siempre tomamos de la misma manera para medir distintos aspectos de la cognición infantil, que era un poco lo que decía Ángel. Medíamos funciones ejecutivas, lenguaje, comunicación no verbal, y lo que vimos en este primer proyecto es que, a pesar del nivel socioeconómico, todas las familias poseían por lo menos un dispositivo electrónico en el hogar, ya sea TV, ya sea celular, ya sea alguna, bueno, tablet en general no, pero TV y celular era muy corriente observarlo, o computadora en algunos casos también. Ujú. Por ende, y viendo también que por la cuarentena la cantidad de uso de los dispositivos electrónicos en primera infancia había aumentado, ¿sí? Porque obviamente como pasaban más tiempo en la casa y los padres tenían que regular de alguna manera a los infantes, ¿sí? Iban por ese tipo de dispositivos, y siendo que las sociedades de pediatría, no solo argentinas, sino mundiales, estaban alertando sobre este proceso, sobre esta cuestión que estaba avanzando, se nos ocurre investigar entonces cómo ese uso de dispositivos por parte de los primeros infantes está de alguna manera asociándose con sus habilidades cognitivas, ya sea de forma negativa o positiva. Debido a que no pudimos seguir yendo a campo, por lo menos en el año 2020, a estos sectores que cuenta Ángel en los centros de acción familiar, que eran sectores vulnerables de Capital Federal y algunos sectores vulnerables que también trabajamos en provincia de Buenos Aires, empezamos a trabajar más a nivel cuestionarios. ¿Sí? Cuestionarios de lo que sería psicometría. Cuestionarios que los cuidadores respondían con respecto a uso de dispositivos por parte de los infantes y sus habilidades cognitivas, ¿sí? Lo que se llama reportes parentales. Muchos los pudimos mandar mediante Google Forms, ¿sí? O sea, mediante virtualmente hablando. Y lo que hicimos para los sectores vulnerables fue imprimirlos, tener reuniones con los referentes de esos sectores y que ellos lo puedan, ¿sí?, repartir en los hogares dentro de los sectores. O sea, porque estas son personas que trabajan dentro del ámbito educativo, los sectores vulnerables. Así que por suerte tuvimos ese apoyo por parte de los centros de acción familiar. Ahora igualmente, y le puedo pasar un poco también la palabra a Eileen y Nati, como la cantidad de casos empezó a bajar, a poco estamos pudiendo volver al campo, hacer evaluaciones más de tipo comportamental y videograbadas, porque algo que no dijo Ángel también es que todas las evaluaciones que hacemos están videograbadas y filmadas. ¿Sí? Que eso es algo muy interesante porque nos permite una medición posterior más objetiva. No sé si Aileen quieres contar un poco ahora de lo que están trabajando los Sí, sectores vulnerables. sí, un poco continuando con la línea de Lucas, con Nati estamos trabajando sobre variables vinculadas a la parentalidad. Nuestro interés es poder observar cómo la parentalidad, la sensibilidad de los cuidadores influye y se asocia con procesos cognitivos. Por su lado, Nati estudia la variable de motivación y regulación emocional, y yo también dentro de mi proyecto tengo esta variable de regulación emocional. Entonces queremos ver cómo se desarrolla la habilidad de regulación emocional en los niños y niñas y cómo esto se asocia a la motivación, a la persistencia ante diferentes actividades, a la regulación de la frustración y a la parentalidad. Así que estamos acercándonos a la Casa Diana, que es una casa que está en el barrio Mujica, llamada antes Villa 31. Así que bueno, ahí estamos haciendo contacto con las familias del barrio para conocer un poco las condiciones en las que viven las familias y también, bueno, poder hacer estos cuestionarios que decía Lucas, que son estandarizados, que ya se han utilizado anteriormente en otros equipos de investigación a nivel mundial
Y también Muy lo que bien. hacemos es observar un momento de juego entre el niño o niña y su cuidador cuidadora, y a partir de esa observación y ese video, después podemos analizar aspectos del vínculo entre esa familia. Así que bueno, actualmente estamos llevando a cabo ese proyecto, es una buena noticia poder volver a la presencialidad después de todo un año de trabajo virtual, así que bueno, eso da esperanzas respecto de cómo continuaremos con el proyecto. Natalia, ¿querías hacer algún agregado? Hola, perdón. Yo estoy medio enferma hoy, así que perdón si hablo medio poquito. No, con Aileen estamos haciendo eso ahora, estamos yendo ahí a la Villa 31 y lo que hacemos son cuestionarios primero con las madres o padres, en general están yendo madres, para evaluar las condiciones ambientales, cómo está la casa, evaluamos la motivación del niño, el temperamento también para evaluar diferencias individuales, la parentalidad positiva, que en eso está más Aileen. Y después hacemos la sesión de juego libre, los ponemos en una alfombrita con determinados juguetes y ahí los grabamos para después analizar y codificar las interacciones. Yo particularmente quiero analizar las interacciones verbales, como los elogios que utilizan los padres mientras van jugando con los niños, interactuando con diferentes objetos, y la no verbal también, como el compartir la atención hacia un mismo objeto, por ejemplo, y ver cómo eso afecta al desarrollo motivacional del niño, ¿sí? Y cómo eso afecta, yo planteo que la motivación va a mediar entre las interacciones comunicativas con los padres y el desarrollo de las funciones autorregulatorias y las funciones ejecutivas. Sí, también Muy agregamos, bien. también agregamos algunas preguntas vinculadas al uso de dispositivos, como decía Lucas, así que también indagamos respecto del uso del celular, de la televisión, de la computadora, y preguntamos si este uso es solo por parte del niño o de forma compartida con el adulto. También en relación a antecedentes que Lucas encontró con investigadores del equipo respecto de la importancia de sostener de forma compartida el uso de dispositivos, y esto podría aumentar la atención conjunta entre el niño y el cuidador. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo lo que me están contando. Ángel, te quiero hacer dos preguntas. Veo que aquí los que están presentes es un equipo de investigadores muy formados en CONICET, con doctorado y demás. ¿Integran este equipo de investigación investigadores en formación, estudiantes, o cómo se conforma el equipo? Sí, está muy bien tu pregunta. Sí, es un equipo muy grande. Acá un poco los que estamos es una suerte de mesa chica, ¿no? Porque, bueno, Lucas ya ahora aplica a beca postdoc y a ingreso a carrera, y Natalia y Aileen ya están hace unos años trabajando y ya tienen su beca doctoral, así que se dedican full time a hacer investigación. Pero sí, el equipo está muy integrado a todo lo que tiene que ver con la carrera de la UAI. Lucas es profesor, y Nati se están incorporando sobre todo a las materias metodológicas de investigación, y circulan también muchos estudiantes que por ahí quieren hacer su tesis o que ven en la investigación un camino que por ahí, viste cómo funciona también en nuestras profesiones liberales, que por ahí toda la parte de investigación no es la principal, llamémoslo, salida laboral, pero nosotros como Bueno. estamos muy, muy metidos en lo académico, siempre les abrimos la puerta, y siempre hay estudiantes que también circulan, que quieren hacer su tesis, que se enteran de que hay posibilidad de ganar una beca y tienen ganas de aplicar, así que sí, somos un equipo grande. De hecho, también otra de las personas que vas a entrevistar fue mi codirectora en el doctorado, que es Alba Mustaca. Los psicólogos que hacemos investigación, en líneas generales, no somos tantos, entonces nos conocemos mucho y participamos en distintas instituciones. Muy bien. Y Ángel, o a quien quiera responder, ¿y cuál es el marco teórico que utilizaron para concebir esta investigación? Bueno, ahora los dejo a los chicos, pero ya que tengo el micrófono abierto, eso yo creo que es un marco teórico, si querés desde la psicología se lee como psicología cognitiva,
pero también involucra aspectos de psicología social, involucra aspectos ecológicos, sistémicos, en el sentido de que entendemos a la persona como algo que es biopsicosocial. No podemos dejar de lado lo biológico, no podemos dejar de lado lo psicológico, pero también tenemos que tener en cuenta el impacto de la sociedad, así que tratamos de tomar todos los niveles de análisis al mismo tiempo, lo cual es difícil, muchas veces no se puede, porque implica hacer un montón de mediciones, pero, pero buscamos eso. De hecho, nos encantaría articular más por ahí con medicina, para hacer algún tipo de medición más fisiológica, pero, pero bueno, fundamentalmente eso. No sé si las chicas quieren comentar algo más. O Lucas también. No, creo que es eso un poco el marco teórico, ¿sí? Es desde la psicología cognitiva, también tenemos en cuenta mucho una perspectiva histórico-cultural, ¿sí? Entendemos al infante como un ser activo que interactúa con su medio, ¿sí? En esa interacción construye conocimiento, es un poco vygotsky, si se quiere, también, además de una psicología cognitiva un poco más dura, pero no hay mucho más que agregar con respecto al marco teórico que lo que dijo Ángel. Es esa la cuestión. Por ahí se agregar un poco del diseño, que no lo mencionamos, que en general hacemos diseños de tipo cuantitativo nosotros. Ah, muy bien. A ver, desarrollame esa idea, por favor. Bien, eso por ahí es importante. Si hacemos mediciones sistemáticas del comportamiento humano, ¿sí? O sea, trabajamos fuertemente con evaluación comportamental, como decían Nati y Ailín, midiendo videos y a posteriori midiendo cantidad o tiempo de conductas. Y después trabajamos mucho con psicometría, donde, bueno, en general los constructos psicológicos nosotros les atribuimos numerales, ¿sí? O sea, para hacer análisis estadísticos posteriores. Eso es importante que también, porque es parte de nuestro equipo, ¿sí? El diseño tanto psicométrico como comportamental cuantitativo. Y a veces hacemos no experimentales, diseños no experimentales, y a veces diseños cuasi experimentales, donde tratamos ya de controlar más las variables de tipo contaminadoras en los diseños, ¿sí? Por ahí si bien tratando de no perder validez ecológica, tratamos de ganar la mayor cantidad de validez interna. Sí, no sé si fui muy técnico, pero me parece que No, pero eso te agradezco, esa es la idea de esta reunión. Y también, Natalia, ¿ibas a decir algo? No. Ah, me pareció que... Bueno, entonces, dos preguntas más y ya los dejo tranquilos. Entonces, ¿qué resultado piensan ustedes que lógicamente y naturalmente se puede obtener de esta investigación, tanto conceptualmente como en producción? O sea, ¿qué aporte va a hacer este proyecto si termina todo según lo que está planificado, conceptualmente, pero también qué producto piensan dejar a la sociedad argentina? Ahí tomo la palabra, pero voy a dejar a las chicas y a Lucas que comenten, pero nosotros somos un equipo que tratamos de que lo que hacemos lo publicamos rápido. eh, Tratamos siempre de publicar en revistas de alto impacto dentro de lo que es nuestra área, dentro de lo que es la psicología de los niños o de lo que es la psicología social, y participamos mucho en congresos de la especialidad. Eso, digamos, a nivel de, no sé, de transferencia, ¿no? Fundamentalmente eso. Y después, con respecto a lo que esperan encontrar en sus investigaciones, dejo a las chicas a ver qué opinan. Bueno, Bueno. dale, bueno, Nati. Bueno, a vos aportá. Con respecto a nuestra investigación, un poco es ver, bueno, cómo los factores individuales y factores contextuales influyen en el desarrollo de las infancias, también a nivel de preventivo, ¿no? Bueno, pudiendo estudiar qué es lo que pasa hoy en las infancias en sectores más vulnerables y también en comparación con sectores donde no hay vulnerabilidad, donde están las necesidades básicas satisfechas, poder ver qué intervenciones son necesarias de forma en las infancias, ¿no? Y poder generar un desarrollo que apela al bienestar tanto de los niños, niñas, como de las familias. Y más aún en este contexto que el contexto de pandemia también ha generado mucha adversidad en todos los estratos sociales, entonces también va a ser un aporte en ese sentido, de qué es lo que necesitan las familias y qué es lo que necesitan los niños para poder
promover un desarrollo óptimo o lo más óptimo posible en estos contextos. Pero va a ser un aporte entonces para las familias, no para el Estado ni para la sociedad en general. Es un aporte que busca justificar y busca instalar la necesidad de políticas públicas que favorezcan, claro, los sectores más vulnerables. Ya de por sí, cuando hablamos de infancias, hablamos de un sector vulnerable, porque las infancias son una etapa vital que es vulnerable, y además a esto le sumamos las vulnerabilidades propias del contexto. Y a esto le sumamos la pandemia. Entonces, bueno, con esta triple vulnerabilidad, digamos, poder investigar en estos contextos, poder obtener datos que justifiquen y que promuevan políticas públicas en favor de esta situación. Muy bien. ¿Natalia? ¿Qué? Natalia, ¿ibas a hacer algún agregado? Sí, quería agregar algo. Sí, como dice Aileen, creo que las dos buscamos en principio un aporte teórico, ¿no? De aumentar el conocimiento también de cómo influyen la parentalidad y las interacciones en el desarrollo infantil, y a partir de eso, como decía Aileen, a partir de ese conocimiento ver cómo generar políticas públicas o distintas intervenciones que apoyan un mejor desarrollo infantil, sobre todo en los contextos vulnerables. Muy bien. Y una pregunta, en el estándar de las investigaciones que ustedes llevan adelante, ¿las publicaciones se realizan principalmente en revistas de difusión o en revistas con referato, indexadas? ¿En qué ámbitos? Y también por nuestra cultura de CONICET, digamos, siempre tratamos de publicar fundamentalmente en revistas científicas con referato. Primero intentamos publicar en revistas internacionales, y después si nos rechazan, empezamos a bajar. Mandamos a latinoamericanas o argentinas. Pero sí, la verdad que en los últimos años, por ejemplo, la tesis de Lucas, que es muy buena, hemos armado creo que 3, 4 artículos en revistas internacionales que son en revistas de alto impacto. De hecho, articulamos con investigadores de afuera que bueno, que les gusta, digamos, también tener contacto con un país como el nuestro, porque bueno, una de nuestras interlocutoras es una investigadora de la Universidad de Mississippi, Stephanie Miller, que claro, la vulnerabilidad que hay en Estados Unidos no es la misma que hay acá, entonces para ellos también es algo interesante. Quería aportar también algo más, en la línea de lo que decían las chicas. Tratamos siempre de dar, digamos, de articular con las políticas públicas basadas en la evidencia. También poner a la psicología como una disciplina que puede aportar mucho en este sentido. Te cuento un resultado que tuvimos hace un año, que también lo pudimos publicar. Encontramos que los niños que están en situación de vulnerabilidad, pero que asisten a estos centros de primera infancia, están mejor que los niños que están en situación de vulnerabilidad, pero que no asisten a ningún centro de primera infancia. A lo que vamos es a que cuando el Estado, en cierto punto, promueve contener a las familias y a los niños y niñas que están en situación de pobreza, eso tiene un impacto positivo. Uno lo puede decir de una manera intuitiva, pero es importante que hagamos investigaciones, como decía Lucas, estadísticas, cuantitativas, y que se encuentre que buena cantidad de los niños que están en esa situación, cuando el Estado está presente, tiene un beneficio. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que está clarísima la intención que tienen, el método y el marco teórico, la motivación también. Les agradezco muchísimo que se estén ocupando de esto, de nuestros niños, de los niños vulnerables. Me gustó la expresión de Aileen de la triple vulnerabilidad. Además, en un contexto en el que se interactúa con la tecnología, que es como un aspecto que nos está marcando fundamentalmente. Y ya sé que dije que era la última pregunta, pero se me ocurre otra pregunta, que nuestro centro es Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales y articula con carreras de Derecho, empresariales y Ciencias Políticas. Creo que tiene una vinculación obvia con el área de Ciencia Política, pero
¿Sería posible articular esta investigación o este tipo de investigaciones con las otras áreas que integran el centro? Sí, sí, desde ya. Nos encantaría, con derecho, desde ya contar con nosotros. De hecho, con Lucas el año pasado participamos en una jornada en Derecho UBA, porque estaban interesados, tenía que ver con infancias, así que nos convocaron, surgió la posibilidad y estuvimos ahí. Creo que incluso, ¿te acordás, Lucas, que salió publicado en unas actas muy bonitas? Así que después lo que podemos hacer, chicas y Lucas, mándenle a Ale al mail algunas de las publicaciones, así también él documenta, que me parece que también le puede servir. Pero Sí, sí, mucho. nosotros creemos que tenemos que trabajar infancia, por ejemplo, vulnerabilidad social, son áreas que hay que verlas desde distintas disciplinas, así que contá con nosotros para articular con el resto del equipo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Voy a cortar ahora la grabación Dale, Bueno, y nos gracias. despedimos por privado. Bueno. ok. Bueno, gracias.